Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les vengo a presentar ejercicios de crecimiento exponencial. Espero que les quede muy claro, no olviden suscribirse, darle like y compartir con todas sus redes sociales. Un besito bien grande para todos y espero que les guste. En esta oportunidad vamos a analizar qué es crecimiento exponencial, pero antes de responder esta pregunta vamos a analizar otros conceptos. Vamos a decir que un crecimiento exponencial es algo que crece mucho. Y para poder trabajarlo, vamos a hacer algunas comparaciones con el crecimiento lineal. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una cantidad cualquiera que va a depender del tiempo, ¿ya? Que esta cantidad va a ir creciendo de igual manera según el tiempo que va a transcurrir. Ahora, vamos a tener la siguiente función, ¿ya? Esta función que es cierto depende del tiempo. Vamos a dar una cantidad a n. Vamos a decir que n es igual a 2. Y para poder calcularlo tendríamos, por ejemplo, si el tiempo fuese 0 y n, ¿cierto?, fuese 2, entonces la cantidad que nos daría sería 0. Ahora, si el tiempo fuese 1, ¿cierto?, y multiplicamos por 2, sería 2. Ahora, si el tiempo fuese 2, y la cantidad nos quedaría como 4. Si el tiempo fuese 3, la cantidad nos quedaría 6 y así sucesivamente. Al graficar esta situación nos quedaría un comportamiento lineal. Esto crece, ¿cierto?, de manera recta, ¿ya? Y tiene su inicio en el punto 0, 0. Ahora vamos a analizar lo que es un crecimiento polinómico que crece más que un crecimiento lineal y está dado por la siguiente función. Por ejemplo, si tenemos una cantidad nuevamente cualquiera, vamos a tener el tiempo como base. Ya recuerden que el tiempo puede estar dado como horas, segundos, ¿cierto?, o minutos. Y tenemos n que va a ser un número cualquiera. En este caso, nosotros a modo de ejemplo, vamos a decir que n es 2. Vamos a completar la tablita. Por ejemplo, si tenemos el tiempo 0, cuando todavía no se cuenta, vamos a reemplazar y nos va a dar una cantidad 0. Es decir, que aquí, ¿cierto?, la gráfica parte de 0, ¿ya? Cuando es el crecimiento polinómico. Ese análisis es muy importante. Luego, por ejemplo, si fuese 1, 1 elevado a 2, ¿cierto?, es 1. Luego tenemos 2. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2, 16. Y así sucesivamente. Si se fijan, la gráfica llega hasta 25. Y anteriormente, cuando teníamos el crecimiento lineal, no llegaba a 25, ¿verdad? Llegaba solo hasta 10. Entonces podemos deducir que el crecimiento polinómico crece más que el crecimiento lineal. Y llegamos al crecimiento exponencial, que está dado por la siguiente función, donde el tiempo ahora es el exponente. Nos vamos a quedar con el mismo ejemplo. Si el tiempo es 0, 2 elevado a 0 siempre nos va a dar como resultado 1. Y esa es una característica del crecimiento exponencial, que siempre va a cortar en 1. ¿Ya? Si nos damos cuenta, cuando el tiempo es 0, aquí será siempre 1. Luego tenemos, si el exponente es 1, nos dará como resultado 2. Si el exponente es 2, tendremos 4. Si el exponente es 3, tendremos 8. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, si tenemos 5 como exponente, nuestro resultado será 32. Y ahora sí, la gráfica llega mucho más arriba. Es por esto que el crecimiento exponencial siempre será más rápido que el crecimiento polinómico y también así que el crecimiento lineal. Vamos a analizar el siguiente planteamiento de problema que habla de un crecimiento exponencial. La cantidad de bacterias que hay en un cultivo está dada por, ahí está la función, ¿cierto?, en donde el tiempo T se mide en horas y B se mide, ¿cierto?, en miles. Vamos a analizar el planteamiento de problema y vamos a graficarlo. Nos piden analizar la siguiente tabla.
¿ya? Cuando tenemos 3 horas, queremos saber cuántas bacterias han crecido en este cultivo. Cuando tenemos 5 horas, queremos saber cuántas bacterias tenemos en ese cultivo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a analizar con la función que nos dan. En el caso que sean 3 horas, reemplazamos en la fórmula. Y me quedaría 2 por 27, que es igual a 54. De esta manera. Entonces vamos a escribir acá arriba 54. ¿Qué quiere decir el 54? Que cuando han pasado 3 horas vamos a tener 54, ¿cierto? En miles de bacterias. Luego vamos a tener el siguiente. Tenemos 2 por 3, vamos a reemplazar por 5 y eso me va a quedar 2 por 243. Y eso es igual a 486. Entonces reemplazamos 486. Luego vamos a tener la misma función, pero esta vez reemplazamos en 6. Y eso me va a quedar 2 por 729, que es igual a 1458. Recuerden que vamos a resolver la potencia primero y luego multiplicamos por 2. Después vamos a reemplazar ahora por 7. Entonces me va a quedar 2 por 2187, que es igual a 4374. Vamos a reemplazar los valores, ¿cierto? Aquí 1458. Luego vamos a tener, cuando son 7 horas, vamos a tener 4374 bacterias. Ahora analizamos las 8 horas, ¿sí? Tendríamos 2 por 3 elevado a 8 y eso me quedaría 2 por 6564, que es igual a 13.122. De esta manera, reemplazamos aquí en la tabla, de esta forma, y una vez que tenemos completa nuestra tabla, podemos pasar a graficarla. Aquí presentamos la gráfica del crecimiento de las bacterias según el tiempo que va transcurriendo. Aquí tenemos la tablita y si nos damos cuenta, y cuando es 3, ¿cierto? Cuando es 5, cuando es 6, ¿ya? Cuando es 7, y se fijan que va formando, ¿cierto? Una función, ¿cierto? Exponencial. Tiene un crecimiento exponencial. ¿Ya? Y ahí podemos darnos cuenta de la función. Aquí tenemos la variable del tiempo, las bacterias y nuestra tablita. De esta manera podemos completar los datos. Del ejercicio anterior nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es el número inicial de bacterias? ¿Cómo podemos saberlo? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar la fórmula, ¿cierto? La función que dice que 2 por 3 elevado al tiempo. Si nos están preguntando por el número inicial, ya con cuánto se comenzó, vamos a evaluar las bacterias en el momento 0, en el tiempo 0, donde aún no empiezan a correr las horas, ¿ya? Entonces sería de esta manera. Ahora, para poder resolver esto me va a quedar 2 por 3 elevado a 0 siempre será 1, ¿ya? Entonces el resultado sería 2. Y recuerden que todas las bacterias se están analizando, ¿cierto? En miles, ¿ya? Entonces esa sería nuestra respuesta correcta, ¿ya? Recordar siempre que todo está en miles. Ahora tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el número después de 4 horas? Analizamos nuevamente nuestra función, ¿cierto? Que es de esta forma. Y ahora vamos a evaluar en 4 horas. Por lo tanto, reemplazamos en 4 y me va a dar como resultado
Vamos a dejarlo así como 3 elevado a 4. Y el resultado de eso sería 2 por 81. Y eso sería, ¿cierto? 162. Eso sería en la hora 4. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, si 10 gramos de sal se añaden a una cantidad de agua, la cantidad K de sal que no se disuelve después de T minutos está dada por. Aquí está la función, ¿cierto?, que representa la cantidad que no se disuelve. Ya está dada por la siguiente función. Vamos a analizar la tabla y vamos a graficarla. Tenemos la siguiente tabla, nos piden analizar los siguientes datos con la función. Vamos a comenzar reemplazando primero el número 1. Ya tenemos 10 por 4, ¿cierto? Dividido en 5 y todo eso lo vamos a elevar a 1. Ahora, como está elevado a 1 nos va a quedar exactamente el mismo número. Entonces vamos a multiplicar hacia el lado. Como esto es un número entero, le vamos a agregar un 1 imaginario aquí. Entonces me va a quedar 10 por 4, 40. ¿Ya? Y 1 por 5, 5. El 5 en el 40 cabe 8 veces. ¿Sí? También podríamos haber simplificado, podría haber sido el 5 con el 10, ¿cierto? Cabe 2 veces y 2 por 4, 8. Igual hubiésemos llegado al resultado. Aquí vamos con el segundo dato de la tabla. Cuando el tiempo vale 2, ¿cierto? Vamos a resolver de la siguiente forma. 4 elevado a 2 nos va a dar 16. Y 5 elevado a 2 nos va a dar 25. Ahora lo que podemos hacer es simplificar para que no nos den números tan grandes. Entonces, como tenemos solo multiplicaciones, podemos decir el 10 y el 25 lo podemos simplificar por 5. Ya, esta es como una manera más rápida de hacerlo. Y si lo simplifico por 5, me va a quedar 2 acá, ¿verdad? Acá me va a quedar los mismos 16 y acá abajito me va a quedar 5. Y así se fijan que tenemos una operación más pequeña. Entonces, en este caso me va a quedar 32, ¿cierto? Si multiplico hacia el lado, porque podemos aquí agregarle un 1 imaginario. 2 por 16, 32 y 1 por 5, 5. Y eso me va a quedar como decimal 6,4. Ese sería el resultado. Vamos con el siguiente dato. En este caso vamos a reemplazar t por 3. Entonces aquí de exponente vamos a tener 3. Aquí me va a quedar 10 por 4 elevado a 3 es 64. Y 5 elevado a 3 es 125. Lo vamos a mantener entre paréntesis. Ahora podríamos multiplicar hacia el lado, ¿cierto? Pero nos van a dar números muy grandes. Entonces vamos a simplificar nuevamente. Como tenemos multiplicación, podemos hacer esto, ¿ya? Porque estos de acá, ¿cierto? Son divisibles por 5. Entonces achicamos un poquito el número. Aquí me va a quedar 2. Aquí me van a quedar los mismos 64. Y acá abajo me van a quedar, ¿cierto? En 25. De esta forma. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Multiplicando hacia el lado, le vamos a agregar un 1 imaginario, ¿cierto? Hacia el lado. Y 2 por 64 es 128. Y 1 por 25 es 25. Y si nosotros resolvemos esa división, nos va a quedar 5,12. Ese es el resultado. Y aquí tenemos otro ejemplo
que es 3,2. Nos piden analizar el 3,2. En este caso ya se nos hace un poco más difícil y tendríamos que aplicar calculadora. Entonces vamos a reemplazar aquí con 3,2. Si nosotros resolvemos esto con calculadora, ¿cierto? Vamos a decir 4 elevado a 3,2, ¿cierto? Nos va a quedar 84,4 dividido en 172,4, ¿ya? Y luego, al multiplicarlo hacia el lado, ¿cierto? El 10 con el de arriba, nos va a quedar 844 dividido en 172,4. Y eso nos va a dar como resultado final 4,89. Si ustedes se dan cuenta, nuestra tablita ha ido disminuyendo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar cómo nos quedaría esta gráfica. Aquí vamos a analizar el gráfico de la tabla que habíamos resuelto anteriormente. Si nos damos cuenta, va disminuyendo. Si el tiempo es 1, es 8, ¿cierto? En gramos. Si el tiempo es 2, es 6,4 y va disminuyendo poco a poco. Entonces aquí no nos encontramos frente a un crecimiento exponencial, sino que aquí nos encontramos con un decrecimiento exponencial. Quiere decir que esto va disminuyendo, ¿ya? Ya no va creciendo como el crecimiento exponencial, sino que es un decrecimiento. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestras variables y podemos analizar el gráfico con sus valores correspondientes. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Dice, en una fábrica se estudió el rebote de una pelota y se concluyó que la altura del rebote decrecía según potencias de 0,9. Es decir, si se deja caer de 1 metro de altura el primer rebote, medía 0,9 metros de alto y el segundo medía 0,9 elevado a 2 metros y así sucesivamente. Responde. Aquí lo primero que nos piden calcular es la medida de la altura que alcanzó la pelota en el tercer rebote. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar entonces la altura que alcanza la pelota en el tercer rebote. Ahí tenemos nuestra función planteada, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a completar los datos y vamos a decir que nuestra función, ¿cierto?, va a ser en el tercer rebote. Entonces me quedaría 0,9, ¿cierto?, elevado a 3, porque vamos a analizarlo en el tercer rebote, ¿cierto? Entonces nos daría como resultado 0,729, ¿ya? Ahora tenemos otra opción que podríamos haberlo hecho de esta forma como una fracción. Recuerden que el 0,9 al trabajarlo como fracción me quedaría de esta forma, ¿ya? También podría haber sido, y aquí me queda 729 y aquí me queda dividido en 1000. Y eso igual nos daría 0, ¿cierto?, 729. Esa sería la altura que alcanza en el tercer rebote. La pregunta B dice lo siguiente: ¿cuántos rebotes debe dar la pelota para que la altura que alcanza sea menor que 0,5 metros? En este caso nos están preguntando por los rebotes, no nos están preguntando por la altura como en la letra A. Así que vamos a analizar cómo se resuelve este ejercicio. Vamos a analizar aquí en la letra B que nos están pidiendo cuántos rebotes, ¿cierto?, da la pelota para alcanzar una altura determinada, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos están entregando en la letra B es este resultado, ¿ya? Es decir, aquí, ¿ya?, nos dan la altura que alcanza, ¿sí? Pero no nos dan la cantidad de rebotes. Entonces, para hacer este análisis con esta función hay 3 formas de hacerlo. Nosotros vamos a analizar 2 formas, una más directa y la otra un tanto más compleja.
vamos viendo cómo lo podemos resolver. Aquí fuimos revisando uno por uno cada rebote para poder tener un poco más claro del comportamiento, ¿cierto?, de esta altura. Entonces, en el primer rebote tenemos que 0,9 de metros de altura. En el segundo rebote tenemos 0,81. En el tercer rebote tenemos 0,729, que fue el que calculamos en la letra A. En el cuarto rebote no lo hemos calculado, pero lo que nos están pidiendo a nosotros es analizar cuando es la altura menor a 0,5 metros. Entonces vamos a analizar nuevamente para ver cuántos rebotes debe dar esta pelota. Aquí vamos a analizar uno por uno cada rebote para saber qué altura alcanza, ¿ya? Tenemos los siguientes datos. A nosotros, el dato que nos entregan en la letra B, ¿cierto?, es que debemos alcanzar una altura de 0,5 metros, ¿sí? Y los datos que nos están pidiendo es la cantidad de rebotes. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazar. Vamos a reemplazar estos datos en la función y aquí lo cambié a metros, ¿ya? Para que no se confundan. Uno lo puede expresar de esa manera o lo puedes expresar como Y, ¿cierto? Que también se escribe Y es igual a, o en este caso como metros según el problema que nos estén entregando. Entonces, fuimos evaluando uno por uno. Esta es una manera de poder resolverlo. Evaluamos el 4 y también nos dimos cuenta que al reemplazar el 4 aquí me va a dar 0,6 y fracción. Entonces, me falta un poquito para llegar a 0,5. Ahora yo voy a intentar con 0,9, podemos trabajarlo en fracción también, lo voy a intentar elevado a 6. Voy a suponer qué pasa en el sexto rebote. Y eso, como resultado, recuerden que tenemos que llegar a una igualdad. En el resultado me da 0,5314. Eso es lo más aproximado, ¿cierto?, que puede haber. Entonces vamos a saber de que la cantidad de rebotes puede estar entre 4 y 6, ya para alcanzar una altura inferior a 0,5. Esta es una manera simple de hacerlo, ¿ya? Vamos a analizar otra forma un poco más compleja. Ya, en el caso que no queramos ir probando de manera azarosa, tenemos una fórmula, ¿ya? Vamos a formar una ecuación, que ya la tenemos. Tenemos nuestra ecuación, ¿cierto? Y tenemos nuestro valor incógnito. Recuerden que siempre cuando ustedes tienen una ecuación y un valor incógnito, debemos despejar aquella incógnita, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, que yo estoy sumando a la incógnita, ese número va a pasar al otro lado restando, ¿verdad? Con la operación contraria. Si yo estoy dividiendo la incógnita, voy a pasar multiplicando al otro lado. Siempre es con la operación contraria, con la intención de dejar a la incógnita solita. En este caso, la incógnita, que es R, está como exponente. Y para poder despejar esta incógnita, el 0,9, ¿cierto? Se va a transformar en un logaritmo, porque la inversa de una potencia es un logaritmo y se va a escribir de la siguiente manera. Logaritmo de 0,5 en base a 0,9. ¿Ya? Para los que no han trabajado nunca con logaritmo, nos quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque el logaritmo lo que busca es el exponente de una potencia. ¿Ya? Entonces lo que estamos buscando aquí es el exponente. Entonces me va a quedar, esto pasa todo para acá como logaritmo y me queda logaritmo de 0,5 en base a 0,9. ¿De qué manera podemos calcular esto?
Este trabajo lo van a hacer siempre que el valor incógnito lo tengan en el exponente. Si tienen una ecuación donde el valor incógnito está en el exponente, lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Y cómo se resuelve? Vamos a ver en la calculadora. Esto se resuelve de la siguiente manera. Tenemos logaritmo de 0.5, vamos a cerrar el paréntesis, dividido en logaritmo de 0.9, vamos a cerrar el paréntesis y vamos a obtener el resultado. 6,57 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la pelota alcance 0,5 metros de altura, necesitamos darle por lo menos 6 a 7 botes. ¿Ya? Esto se necesita para que la pelota alcance por lo menos 0,5 metros de altura. Este cálculo es más exacto que el hecho anteriormente. Y eso es todo. Espero que les haya quedado muy claro lo que es crecimiento exponencial. No olviden que se pueden suscribir, compartir y dar like. ¡Mua! Un besito bien grande para todos ustedes y gracias por ver mi video.